Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta La razón del derecho. Un espacio para la plática y el conocimiento de los derechos humanos y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Buen día, nuevamente estamos con ustedes para compartir las pláticas sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Buen día, Ernesto. Buen día, Kiriaki. Recordaremos que en el programa anterior se habló de cómo los tratados y convenios que firma México pasan a ser leyes en nuestro país. También se dijo que antes de ser firmados son revisados por la Cámara de Senadores para que no vayan en contra de las leyes existentes. Y que estos convenios, en particular el 169 de la OIT, nos dice muy claro cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. En esta ocasión vamos a hablar de cómo los derechos de los pueblos indígenas han ido quedando escritos en nuestra Constitución. Para hablar de este tema, nos acompaña Francisco López Bárcenas, quien es abogado mixteco del estado de Oaxaca. Con una amplísima experiencia en todo aquello que tiene que ver con los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Él fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las mesas de diálogo con el gobierno federal. Comenzamos con Francisco la plática sobre cómo se han ido incorporando los derechos de los pueblos indígenas a nuestra Constitución. Les invitamos a escuchar lo que él nos comenta. ¿De qué forma se han ido incorporando los derechos de los pueblos indígenas a nuestra Constitución? Yo creo que de manera muy lenta y de manera más estrecha a como ha ido avanzando en la legislación internacional. Por ejemplo, en 1990 se firma el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere justo a pueblos indígenas, y es hasta el 92 donde se hace una reforma bastante escueta en nuestra Constitución Federal. La segunda reforma pues fue del 14 de agosto del 2001. Incluso yo creo que teniendo ahí la presión del movimiento indígena y de la posibilidad de firmar un acuerdo de paz entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues nuestra legislación quedó muchísimo más atrás de lo que México ha suscrito a nivel internacional. Entonces pues tenemos este problema, nuestra legislación va muy atrás de la legislación federal, y si uno va a los estados pues es peor todavía, sobre todo porque las facultades de los estados pues están muy acotadas en lo que pudieran ser derechos indígenas, es decir, nuestra Constitución no permite a los estados legislar en cosas que le interesan a los pueblos indígenas porque están reservadas a la federación. La primera modificación se hizo en 1992, después de la firma del convenio 169. Desde esa fecha, se reconoce la existencia de varios pueblos y culturas distintas que habitamos en este país. Pero eso apenas es el primer paso, pues para el 2001 se vuelven a cambiar algunos artículos de nuestra Constitución, de forma particular el artículo 4. Como escuchamos en voz del abogado mixteco Francisco López Bárcenas, van lentos estos trabajos del gobierno mexicano para incluir los acuerdos internacionales que ha firmado México para reconocer los derechos sobre aquellos aspectos importantes para los pueblos indígenas, como el derecho al territorio y hacer uso pleno de sus recursos naturales. El reconocimiento de los derechos de los pueblos se da a cuentagotas, poco a poquito. Pero ni crean que esos pocos derechos que el gobierno ha reconocido lo ha hecho por buena gente, ¿eh? Es principalmente por las luchas que han dado y están dando los pueblos en la búsqueda de ese reconocimiento y el respeto a sus derechos. Poco a poquito se va caminando, aún con leyes muy limitadas. A pesar de estas limitaciones y de que las leyes no reconocen completos los derechos a los pueblos indígenas, le preguntamos a López Bárcenas qué están haciendo estos pueblos
para que les sean reconocidos sus derechos. ¿Qué avances hay? ¿Cuáles serían los retos y cómo puede participar la sociedad? Esto fue lo que nos dijo. Yo diría la principal que están haciendo es que están construyendo autonomías de hecho. Se están yendo ante la imposibilidad que establece en la legislación para avanzar en la construcción de las autonomías indígenas, pues los pueblos están construyendo autonomías de hecho. Tenemos pues en varias partes autonomías declaradas o procesos de autonomía de construcción de autonomías muy declaradas. En Chiapas es muy claro con el asunto de las juntas de buen gobierno y los caracoles, pero hay otras, la policía comunitaria en el estado de Guerrero, por ejemplo, es un ejemplo también muy interesante. El municipio autónomo en San Juan Copala, en Oaxaca, yo creo que es otro ejemplo, y seguramente que habrá otros. Yo creo que en otra vertiente que van los pueblos indígenas es mucho fortalecer sus economías locales, proyectos de desarrollo, pues pensando en que ellos mismos tengan que comer. Me parece que esa es otra cosa, otra vertiente. Una tercera podría ser, hay muchos sistemas comunitarios de educación en varias. Yo conozco más por los de los huicholes en Jalisco, pero los de la Mixteca en Oaxaca, los de los mijes en Oaxaca, creo que son en Puebla, hay varios. Entonces creo que los procesos van también en la línea que puedan satisfacer las necesidades concretas de los que los están impulsando. ¿Cómo puede participar la gente? Bueno, a mí me parece que la construcción de autonomías indígenas pasa necesariamente por la transformación del estado en el que vivimos. Si eso es cierto, no puede haber autonomías indígenas si no se va transformando el sistema, y ahí es, creo, donde se tendría que revisar qué relación que establecer entre indígenas y no indígenas, y sobre todo pensar que si no cambia unos, no cambian los otros. Es decir, no puede haber autonomías indígenas si no cambia el Estado, pero tampoco cambia el Estado sin la participación de los pueblos. Como escuchamos, los pueblos no están sentaditos esperando a que los gobiernos, estatal o federal, les hagan leyes sobre lo que necesitan, pues ese camino va lento. Los pueblos están haciendo trabajos para satisfacer sus principales necesidades. Como los ejemplos que nos dio López Bárcenas. Sí, como los municipios autónomos con las juntas de buen gobierno y los caracoles en Chiapas, la policía comunitaria en el estado de Guerrero. O el municipio autónomo en San Juan Copala, en Oaxaca. No puede haber autonomías indígenas si no cambia el gobierno federal, pero no puede cambiar el gobierno si no cambiamos todos los pueblos. Es decir, hay que ir empujando para que el gobierno tome en cuenta a los pueblos indígenas y sus derechos. O sea, que no nos podemos quedar esperando a que las cosas cambien para mejorar. Tenemos que hacer algo. Exacto. Mucho o poco, pero hay que hacer algo. Bueno, pero para hablar claro, hasta el momento, lo que ya está escrito, ¿qué dice? ¿Qué partes de la Constitución ya hablan de los pueblos y comunidades indígenas? Pues eso es lo que le preguntamos al abogado López Bárcenas. Los invitamos a escucharlo. Fundamentalmente el artículo 2 constitucional reconoce por un lado lo que es un pueblo indígena, lo que es comunidad indígena, establece los parámetros desde quién puede ser considerado indígena o no, que básicamente es un criterio de autoascripción, es decir, quien diga que es indígena, pero además haya una comunidad que lo reconozca como tal. Esos son los criterios básicos a nivel internacional también. Y después establece una serie de derechos mínimos, participación política en niveles comunitarios, administración de justicia de acuerdo a sus propios sistemas normativos, cultura y un apartado bastante grande, el apartado B, que ahí no son derechos, más bien son lineamientos de políticas públicas a cargo del Estado.
Yo diría que eso es lo central que hay en la Constitución Federal. El artículo 18 igual hace referencia a pueblos indígenas, pero solo para que los procesados o condenados por algún delito puedan compurgar sus penas en cárceles cercanas a su comunidad. Y el 27 constitucional, que establece una norma ahí que todavía no se ha reglamentado, que es que dice que el Estado debe proteger las tierras indígenas. Eso no se ha reglamentado todavía en México. Yo diría que básicamente eso es lo que hay en nuestra Constitución. ¿Y en las leyes federales, maestro? Bueno, en leyes federales sí tenemos muchísimas. Es sorpresivo, pero tenemos muchas leyes, pero muchas de ellas son muy declarativas. Tenemos desde aspectos de recursos naturales, que recuerde ahorita, por ejemplo, la ley agraria establece el derecho al traductor y a los usos y costumbres en los juicios agrarios. Tenemos la ley forestal, la ley minera, que establece el derecho preferente de los pueblos al uso de los recursos naturales, pero no los desarrolla más. Tenemos aguas, no tenemos nada, me llama mucho la atención. Y hay algunas otras leyes en materia cultural, por ejemplo, la ley de educación, la educación bilingüe. Tenemos la ley federal de derechos de autor, sobre la protección de las artesanías y los diseños indígenas en ella. En materia penal tenemos el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la ley contra la discriminación, la ley contra la tortura, que hablan básicamente de tres cosas: el derecho de los pueblos indígenas a tener traductor, el derecho a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de dictar sentencia, y el derecho a los peritajes culturales. Que yo recuerde, bueno, hay algunas leyes federales también, pero que regulan instituciones como sería el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Hay muchas leyes, yo insisto en que hay que verlas con cuidado. La mayoría de ellas establecen disposiciones muy declarativas y pues causa problema a la hora de querer implementarlas. Sin embargo, yo creo que no existe pues que obviarlas tampoco. Como dijo Francisco, los artículos que hablan de los pueblos indígenas son los siguientes. El artículo 2 de nuestra Constitución habla de la existencia de los pueblos indígenas. También el artículo 18 sobre las garantías individuales y el 27, que es la ley agraria, menciona a los pueblos indígenas. Pero para más detalles, les recomendamos que los lean y los platiquen en su pueblo con su gente. Recuerden, entre más personas conozcan los derechos, más posibilidades hay que pidan que se respeten y que el gobierno les haga caso. Más adelante, le preguntamos a López Bárcenas sobre aquellos asuntos importantes para los pueblos indígenas que han ido quedando fuera poco a poco de la Constitución, y él nos comenta lo siguiente. Yo creo que hay dos temas centrales que no están y que pues deberíamos tenerlos bastante claros, porque hay que luchar porque estén. Uno de ellos es el asunto de que los pueblos indígenas no son considerados sujetos de derecho público, lo que pues cambia mucho lo que podría suceder si lo fueran. En términos coloquiales diríamos los sujetos de derecho público son básicamente personas o instituciones que forman parte del aparato estatal. Si los pueblos fueran sujetos de derecho público, y que es lo que quieren, sus autoridades, por ejemplo, serían autoridades del Estado. Se estaría transformando el Estado, eso no está todavía. Y otro asunto medular, pues obviamente es el asunto de los territorios indígenas, que tampoco están reconocidos en la Constitución Federal. Yo creo que son los dos centrales que no tenemos de ahí. De ahí van a derivar muchísimos, porque, por ejemplo, en el tema de los territorios, pues si se reconocieran, tendrían también que cambiarse las modalidades de uso o de la tenencia de la tierra. López Bárcenas nos dice también que hay dos temas importantes que no están previstos en las leyes. Uno,
que los pueblos no son considerados como sujetos de derecho público, es decir, para que formen parte del gobierno. Esto quiere decir, entre otras cosas, que las autoridades indígenas tendrían el reconocimiento legal como las demás autoridades del gobierno. El segundo es el de los territorios indígenas que no están reconocidos aún en ninguna ley en México. Sobre el tema de los cambios en la Constitución para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, platicamos en esta ocasión con el antropólogo Agustín Ávila Méndez. Le preguntamos a Agustín cómo ve él estos cambios y nos platicó lo siguiente. Las reformas constitucionales también hay que verlas y la legislación en etapas. Hablaba de una primera etapa folclórica, después del cuarto constitucional, donde es importante porque reconoce la existencia de los pueblos y las culturas, pero no genera instrumentos para hacer derechos exigibles. Y finalmente, pero no obstante, sí hay, logra desencadenar algunos cambios en la legislación secundaria muy importantes, como las modificaciones al Código Penal y de procedimientos penales, que establece que un indígena para ser juzgado tiene que contar con un traductor, y en caso de que no sea así, el proceso se tiene que reponer. Eso es, legalmente hablando, un instrumento muy importante, pero que también otra vez nos remite a, ¿cómo lo hacemos aplicable y exigible si ni siquiera hay traductores, si ni siquiera los jueces encargados de impartir justicia conocen esta nueva legislación, ¿no? Entonces, esto nos remite también otra vez a la existencia de un profundo desconocimiento en la materia. Por tanto, dar a conocer las nuevas disposiciones, el explicarlas, debe ser una tarea permanente. Yo creo que hay una tercera fase, o otra fase por lo menos, que es la reforma del segundo constitucional, en esta polémica de si la ley Cocopa o la ley como quedó, de los acuerdos de San Andrés o nada. Y a mí me parece que en ese sentido la reforma del segundo constitucional y del 115 sí establecen un nivel mucho más elevado de derechos, y eso yo lo vería como un logro, como un resultado de la lucha zapatista. Pero no pudo ser tal cual, entre otras cosas porque, como decía, yo creo que la sociedad mexicana no está preparada todavía para más, y porque en su caso los intelectuales asociados a estos procesos hemos sido relativamente incapaces de ofrecer explicaciones más claras, más efectivas, argumentos, y digo argumentos sustentados, no declaraciones de principios, no juicios morales o éticos, sino argumentos de cómo hacer una legislación aplicable, ¿no? Y también quiero decir que en ese sentido algo que se ha perdido de vista, lamentablemente, en esta polarización entre se cumple con los acuerdos de San Andrés o nada vale, y en la reforma de la reforma, en la que incluso la institución responsable de promover los derechos indígenas se adhirió con una postura demagógica y cómoda, me refiero a Xochitl Gálvez, a la reforma de la reforma, que si en los momentos en que había la mayor simpatía con los derechos indígenas no fue posible, no hay condiciones después para hacer la reforma de la reforma. Aún hoy no hay condiciones, creo yo. Entonces me parece en ese sentido que ha habido también mucha demagogia en esto. Yo creo que hay que ir por lo que es viable, por lo que es posible, y no dejarlo finalmente como se ha dejado suelto, porque entonces se generó un vacío donde los derechos indígenas se quedaron en una promoción demagógica y no han avanzado en los estados. Y aquí me refiero a un elemento fundamental, que es una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a las controversias indígenas, donde se establece muy claramente que la Constitución, el segundo constitucional, establece derechos mínimos que pueden ser ampliados y mejorados en las constituciones locales para cumplir con su asignación, que es definir con precisión las modalidades de la autonomía y la autodeterminación. Que esta definición, que establece que la Constitución no es el techo, sino el piso, es un cambio muy importante que habría que recuperar, revalorar y trabajar en torno a él, ¿no?
Y entonces esto nos remite también al asunto de sujetos de interés público, sujetos de derecho público. Yo creo que fue un exceso, fue un error no reconocer a las comunidades como sujetos de derecho público. Digamos, finalmente el reconocimiento como sujetos de derecho público nos remite también a un cuarto nivel de gobierno, ¿no? Si no hay reconocimiento como sujetos de derecho público, entonces en realidad no hay reconocimiento práctico, porque ¿cómo ejercen si no tienen facultades expresas para ejercer la autoridad indígena? Y ese elemento es central y ese es el elemento en torno al cual habría que trabajar en una reforma estatal, la que sea. Acá algún jurista, yo creo que daba una imagen muy sugerente, decía, una reforma constitucional por sí sola, por su carácter programático en general, es como un león sin dientes. Entonces, para ponerle dientes al león hay que generar la legislación secundaria, que son las leyes reglamentarias. ¿Por qué? Bueno, porque ahí establecen los procedimientos a través de los cuales va a operar, cómo va a proceder. La reforma constitucional dice y se reconocen tales derechos, pero la ley reglamentaria te dice cómo van a ser los procedimientos para que se ejerza. Entonces, sin ley reglamentaria el asunto queda volando. Otra vez porque este principio de que la autoridad solo puede realizar aquellos actos para los que está expresamente facultada, si en eso no se avanza, no hay manera. Decía este jurista que a su vez, para ponerle garras al león, hay que establecer claramente quiénes son los sujetos de derecho, quiénes le van a ser exigibles, quiénes son los titulares de derechos y obligaciones. Entonces yo creo que en la Tarahumara eso es lo que hay que hacer. O sea, yo diría que por lo menos como un punto de partida es reconocer y conocer cómo funcionan los grupos indígenas, sean pueblos, comunidades, llámenles como quieran, cómo funcionan, cómo toman decisiones, y eso es lo que hay que reconocer, y cómo validar esas resoluciones, asunto que también en sí puede ser muy complicado, por ejemplo. Como lo dice Agustín, ve limitaciones en las reformas a la Constitución para considerar derechos plenos a los pueblos indígenas. Dice también que aún falta mayor explicación a la sociedad de lo que son los pueblos indígenas, ayudar a que todo México sepa de la existencia y de la riqueza cultural que estos pueblos tienen, nutriendo a la nación y a nosotros como pueblo mestizo. Agustín dice que los avances, aunque pequeños, hay que sostenerlos y caminar desde allí, y no seguir soñando con los acuerdos de San Andrés. También nos habla del tema de lo que llaman controversias constitucionales. Es un documento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que dice que el artículo 2 da derechos mínimos que pueden ser ampliados en las constituciones de cada estado. Agustín dice algo que nos parece muy importante, el ver estos pequeños cambios en la Constitución como el piso, no como el techo. Desde este piso podemos caminar en esto de los derechos de los pueblos indígenas. Como vamos escuchando, el tema de los derechos de los pueblos originarios es un tema que apenas comienza. Y como hemos escuchado, hay que estar bien enterados, bien enteradas, pues este es un camino muy difícil en el que los pueblos indígenas seguirán participando. Y es precisamente sobre esto, de las principales demandas que los pueblos indígenas están haciendo, que platicamos con la abogada Magdalena Gómez. A ella le preguntamos sobre aquellos aspectos urgentes de los pueblos indígenas para ser tratados en las futuras leyes. ¿Hay algunos aspectos más urgentes que otros para tratarse en derechos de los pueblos indios? Pues sí, en la medida en que hay derechos que tienen que ver con la subsistencia misma de los pueblos, como el derecho al territorio, el derecho al acceso a los recursos naturales, pues son derechos de aplicación urgente, porque de seguir abriéndose el espacio a proyectos de compañías transnacionales, se va consolidando el despojo de los territorios de los pueblos
y se va abonando al vaciamiento de los pueblos que actualmente está muy fuerte en todo el país como efecto de la migración. Al igual que los demás invitados, coincide en que alguno de los aspectos más importantes para los pueblos indígenas está el reconocimiento de sus territorios y asegurar el uso y disfrute de sus recursos naturales. Pues es precisamente con el reconocimiento y respeto a las tierras y a los territorios de estos pueblos como se puede asegurar la papa, la alimentación de estos pueblos. Estas son algunas cuestiones que no están claras en la Constitución y sobre las que hay que seguir trabajando para que sean tomadas en cuenta cuando se hagan las leyes que tengan que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Esto de hacer leyes para los pueblos indígenas no es tarea tan facilita como podríamos pensar, pues son muchos los intereses que amenazan la creación de leyes que protejan los derechos o permitan hacer más leyes de beneficio para los pueblos indígenas. Por eso hay que escoger muy bien cuando votamos por diputados o senadores, pues ellos son los que hacen las leyes. Muy bien, pero sigamos platicando con la licenciada Magdalena Gómez. A Magda le preguntamos cuáles son las principales amenazas para seguir caminando en esto de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, mira, la principal amenaza es que las políticas neoliberales centrales del Estado, el proyecto vigente del Estado mexicano, se orienta a políticas que no son compatibles con el respeto al derecho de los pueblos, concretamente en el tema del acceso al uso y disfrute de recursos naturales de los pueblos indígenas. Es un tema fundamental para la subsistencia de los pueblos. Sin embargo, los estados, te digo, se van por el lado de hablar de derecho a la educación intercultural o de derecho al traductor, que son importantes ciertamente, pero que no atañen a cuestiones de poder económico, sobre todo con proyectos de empresas o compañías que quieren llegar a invertir en territorios indígenas. Entonces esas son las amenazas más fuertes y bueno, otra de las amenazas pues es también la consolidación de la migración en los territorios indígenas, ¿no? El vaciamiento de los pueblos ante la falta de recursos para la mínima sobrevivencia. Como acabamos de escuchar, aún nos falta mucho por andar. Por eso hay que seguir trabajando en todos estos asuntos. Nuevamente el tiempo se nos termina y solo nos quedan 2 cosas por comentarles. La primera, que se mantengan atentos a todas estas cosas que se platican sobre los derechos humanos de los pueblos originarios. Y que si pueden, platiquen con sus familiares y amigos sobre lo que nuestros invitados nos comparten el día de hoy. Nos despedimos invitándoles para el siguiente programa, en el que platicaremos sobre el derecho que tienen los pueblos al territorio y los recursos naturales. Estuvimos en esta ocasión en las voces Ernesto Palencia Gómez, Kiriaki Orpinel Espino, en los controles técnicos y guión, Víctor Martínez. Somos parte del equipo Alianza Sierra Madre, Asociación Civil. Por el reconocimiento y respeto a los derechos de los otros todos que nosotros somos. Octavio Paz. Esta es una producción de Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, y la participación de la Fundación Barra Internacional de Abogados, International Bar Association Foundation.